agradecer a la Fundación que nos haya invitado, porque nos hace muchísima ilusión poder compartir la experiencia que tuvimos en Cataluña como respuesta a la pandemia. Gracias a todos los que estáis aquí en presencial y los que nos estáis siguiendo desde casa. La presentación se llama La construcción de 5 hospitales en 20 semanas, y que no fue la primera estrategia que hubo desde la Consejería de Sanidad de Cataluña. Comenzamos con un enfoque similar al de Madrid, un edificio monográfico centralizado para respuesta a la COVID, pero se fundamentaba sobre todo en el incremento de capacidad de críticos, porque si la media española está en 10 camas de críticos por cada 100.000 habitantes y la europea en 12, en Cataluña estábamos por debajo de 9, en 8, algo. O sea que ya había una carencia previa para poder dar esta respuesta. Después os explicaré cómo pasó de modelo centralizado a descentralizado, un pequeño flash de los 5 edificios y la metodología que hicimos para llevarlo a cabo. El primer proyecto, que se llamó Salud Respira, era un espacio monográfico COVID para críticos situado en la Corona Metropolitana de Barcelona, al lado del Hospital de Bellvitge, que es uno de los grandes centros de referencia que tenemos en Cataluña, y disponía de un espacio de suelo bastante grande. Esto era necesario porque queríamos que el dispositivo estuviera preparado en 10 semanas y teníamos que construirlo en planta baja. Para la capacidad de críticos que necesitábamos mucha extensión de terreno. Como sabéis, la pandemia fue evolucionando, no conocíamos tampoco cómo actuaba el virus y por eso se planteó un modelo que fuera escalable, para que en función de cómo fuera subiendo, bajando la ola y fuera evolucionando, pues dar más o menos respuesta. Se hizo una tipología arquitectónica de distribución en cruz, que por agregación conseguía tener desde 300 hasta 1.500 camas y permitía que los espacios fueran muy agradables, con ventilación y con iluminación natural. Estaba, por supuesto, proyectado desde el punto de vista eficiente, a nivel de seguridad, había doble circuito de limpio y sucio, optimizaba el nivel de utilización de EPIs, que como sabéis también era una carencia que teníamos, y también de recursos humanos. Las UCIs estaban dobladas en forma de cruz, agrupadas por ratios de 8 pacientes, por ratios de enfermería, y se podían abrir o cerrar desde 8 hasta 48 camas, de manera que podías modular también el control de enfermería a nivel de recursos que había. Esta es una imagen de la propuesta que tenía una capacidad en esta situación de 800, pero podía seguir creciendo hasta las 1.000 y pico camas que decíamos. Se puso los pies de un gran hospital porque durante el desarrollo del proyecto vimos que necesitábamos, por carencia de recursos humanos, estar a pie de un gran hospital que nos pudiera dar el soporte. Las cosas buenas que sacamos de este proyecto fue todo el análisis que hicimos a nivel de construcción rápida, basado en soluciones preindustrializadas, la polivalencia y la adaptabilidad. Pero el proyecto lo teníamos más o menos a mediados de abril, que era cuando la ola estaba bajando, no se sabía si iba a ser necesario y este proyecto estaba en torno a una inversión de más o menos 100 millones de euros. Como negativos, difícil gobernanza. Si cogíamos un espacio para críticos de más de 1.000 personas, teníamos que vaciar nuestros hospitales de recursos humanos y no podíamos seguir atendiendo la actividad ordinaria. Si estábamos en una situación de 500 camas más o menos de críticos, hablo siempre antes, en febrero, con los dispositivos hospitalarios, prácticamente estos 5 dispositivos hospitalarios duplicábamos la capacidad y con otras estrategias llegábamos hasta las 1.500 camas y nos situábamos más o menos en la media europea, incluso un poco por encima. A nivel de cuando se decidió descentralizar por problemas de gobernanza y de recursos humanos, se estudió todo el territorio para intentar dar equilibrio y equidad a toda la población. Se buscaban sobre todo espacios a pie de hospital, que ya fuera un suelo público para evitar tener que hacer temas de planeamiento y adecuaciones de normativas, que ya fueran hospitales que tuvieran críticos, con cartera de servicios de críticos y que tuvieran una necesidad previa de crecimiento en el propio hospital antes de la pandemia, de tal manera que el dispositivo que ahora hacíamos para la pandemia se pudiera reconvertir para el uso que ya necesitaba el hospital a futuro.
De todas las alternativas destacaron 9 y de esas 9 durante la pandemia construimos 5. En Lleida, Badalona, Hospitalet, Sant Joan d'Espí y Barcelona. Se hizo un proyecto que sirvió para hacer una licitación de los cinco dispositivos, que era genérico. Como ya estábamos a pie de hospital y no teníamos tanto suelo, el modelo pasó de ser en planta baja a ser un modelo compacto y se distribuyó en 3 plantas asistenciales más una planta baja de soportes generales con radiología, en unos casos convencional y en otros TAC, en función del proceso que seguía en el centro con la conexión que tenía. 3 plantas de UCI polivalente y una planta técnica con todas las instalaciones. Esta es la planta tipo que todo y no ser en cruz mantiene las dobles circulaciones, una zona limpia donde los profesionales pudieran trabajar sin las EPIs, una zona de transfer tanto de material como de profesionales, la UCI polivalente que mantenía lo del doble control en función del número de pacientes que teníamos, necesitar más o menos recursos humanos, y una zona sucia para los residuos y éxitos. La planta tiene una crujía polivalente que nos permitía la reutilización a futuro, y estos son unos de los ejemplos que comprobamos para hacer con un poco más de obra atención primaria o consulta externa con un tema más ambulatorio, o con menos obra para que sea reconvertible durante otras posibles emergencias, temas de investigación, rehabilitación, hospital de día. Ahora os hago un pequeño flash de los 5 edificios. Este es el Hospital Polivalente Arnau de Vilanova. Se construyó en Lleida en un solar que ya teníamos previsto hacer un hospital ambulatorio a futuro, según el plan director del centro. Tiene una capacidad de 90 camas y como la reconversión futura iba a ser consulta externa, pues tiene una planta que es de UCI polivalente, como la que os he enseñado de la tipología primera, y otras 2 plantas que ya están más compartimentadas para poder aprovechar la inversión cuando se reconvierta. En este caso, bueno, veis la compartimentación de las plantas intermedias y la de arriba como es más polivalente. De singularidad tiene que cuando sacamos el anteproyecto eran edificios exentos para sacar el COVID del hospital, y trabajando con todo el equipo asistencial nos decían que no era viable. Entonces tuvimos que acabar comunicando todos los edificios con el hospital. En este caso la conexión era en la planta que hacía de UCI polivalente. Se construyó con un sistema prefabricado cerrado, que casi el 60 o el 70% se construyó en fábrica, en taller, mientras estábamos haciendo todos los trabajos previos y la cimentación in situ. Este es el caso de Hospital de Badalona. Cuando se hizo el análisis territorial de crecimiento de unidad de críticos de todo el sistema, se vio que en la zona de Metronor de Barcelona, concretamente en este hospital, había una carencia de puntos. Entonces ya se planteó el proyecto con una de las plantas que fuera de UCI estructural con carácter de futuro. Esta directamente es una ampliación del hospital, no es un edificio exento conectado, sino que a nivel de UCI se creció en el hospital. Tiene una capacidad de 108 camas y ahora ya las 2 plantas que no son de UCI estructural se están utilizando como hospital de día y CMA. Este también se hizo con soluciones industrializadas, pero eran abiertas, eran tanto estructura prefabricada como paneles de fachada, pero que se ensamblaban en obra. Y podéis ver aquí pues, unas imágenes del interior, como a pesar de ser industrializado y los calendarios que nos manejábamos, la calidad espacial no tiene nada que envidiar a los estándares CAT-Salud con los que trabajamos normalmente en cualquier centro hospitalario. La de arriba es con boxes cerrados, que es la que os decía que era UCI estructural y el control está abierto, y la de abajo es la de UCI polivalente, que el control está cerrado para que los profesionales puedan trabajar sin las EPIs. Este es el Hospital de Belviche, otro ejemplo de los que veis que no teníamos previsto la conexión, pero tuvimos que conectarlo. En el Hospital de Belviche estaba previsto el crecimiento de plan director en este mismo solar con 4 dedos. Este es uno de los primeros que teníamos que crecer para el futuro. Justo en 2020 habíamos abierto la UCI, teníamos 34 camas, se inauguró en 2020 56 puntos más, durante la pandemia se estuvieron usando las 2 UCIs y lo que se hizo es que este tuviera un carácter para dar soporte a la parte de urgencias y agudos. Todos los puntos igualmente son polivalentes, o sea, aunque unos sean de agudos, otros más ambulatorios, todos están equipados y dotados tanto de instalaciones como de clima y equipamiento para atender a un paciente crítico.
En este caso también es industrialización ensamblada. Se optó por una estructura de hormigón prefabricada, losas alveolares y paneles de fachada. Este es el Hospital Moisés Broggi. Este tuvo más complejidad a la hora de conectar, porque entre el hospital y el solar donde estábamos poniendo la ampliación tenemos un parking, con lo cual no podíamos acercar más el edificio y hubo que hacer, bueno, como veis en la imagen superior, hubo que hacer una pasarela de más de 70 metros lineales para poder conectar con el hospital. Tiene una capacidad de 56 camas ampliables a otras 30 en una de las plantas. A nivel estructural fue bastante singular porque el arquitecto explicaba que era un edificio estantería, se hacían las estructuras en taller, las traían ensambladas por cada 2 plantas y una vez que tenían la estructura montada podían poner las losas y empezar a trabajar en cada una de las plantas. La estructura tiene la singularidad además que tiene capacidad para tener todas las instalaciones, con lo cual los tajos de obra de instalaciones no tenían que esperar a que acabara la obra civil y además se optimizaban los recorridos para que fuera más eficiente. Este es el del Parc Sanitari Prevalgili. Este es en un solar que también es el CatSalut y está más o menos a 1 kilómetro de la Vall d'Hebron, que bueno, aprovechaba las sinergias. De momento está gestionado por la Vall d'Hebron, pero al final es un dispositivo de sistema para cualquier otro hospital de Cataluña. En este caso tenía una cabida de 84 a 96 camas. También fue una construcción preindustrializada de las cerradas, que se fabricaba bastante en taller y luego se trasladaba. Y aquí podéis ver el resultado, también la calidad espacial y la humanización que hacíamos. ¿Cómo lo hicimos? Pues si normalmente estas cosas tardamos de 3 a 4, por ser optimistas, años, lo redujimos a prácticamente 4 meses. Tuvimos que hacer la gestión de proyecto y obra, no valía hacer el proyecto, validarlo, luego hacer la obra, volverlo a cambiar, volverlo a validar, no. Teníamos que trabajar directamente con las soluciones industriales que hay en el mercado y el proyectista con el reto por delante de trabajar con lo que hay. Hicimos equipos multidisciplinares con alineación de objetivos, con metodología Lean, con el BIM. Bueno, lo más importante de esto es que generamos equipos de técnicos con criterio, como han comentado antes, en el que nos basábamos en la confianza. O sea, la alineación de objetivos era dar respuesta a la pandemia y lo teníamos todos claro. No era uno pensando en cuánto cuesta, otro yo quiero más calidad, yo quiero más equipamiento, no. Todos queríamos dar una respuesta a la situación en la que estábamos viviendo y funcionó. La metodología Lean nos ayudó sobre todo para hacer una reflexión previa al proyecto, todo y que salíamos con un avantproyecto porque la licitación de proyecto y obra te exige tener una documentación técnica, se hizo un análisis de procesos con metodología Lean para cada uno de los centros, ver cómo estaban dando respuesta a la pandemia. Por eso os he dicho que había algunos que tenían radiología convencional y otros TAC, porque era en función del proceso asistencial que se estaba haciendo. Y nos sirvió, además de analizar primero todo el proceso, la planificación con estas metodologías Lean, tanto a largo como a 3 semanas, como a corto, para analizar todas las restricciones y todos los riesgos que nos pudiéramos encontrar a nivel de obra, de tal manera que el proyecto lo íbamos elaborando a medida de la necesidad de la obra. No proyectábamos nada que nos necesitara casi estar poniendo en obra al día siguiente. Utilizamos la metodología BIM y la industrialización. El BIM nos ha ayudado mucho para construir el modelo antes de en obra, aunque sinceramente hubo algunas obras que iban muy en paralelo, pero nos sirvió mucho para poder enseñar los espacios previamente y poder validarlos con los asistenciales. Además de eso, hicimos también un prototipado de todos los espacios tipos a escala 1:1 en los centros, tanto de los boxes de urgencias, de las habitaciones tipo o del espacio que había entre cama y cama dentro de la UCI polivalente. Este es el calendario final que conseguimos. Las obras estaban empezando a final de septiembre, primeros de octubre. Hay un pequeño decalage por las licencias. Pero en enero, desgraciadamente, ya teníamos uno de los centros llenos y en febrero se terminaron de poner todos. Tengo que decir que yo he hablado mucho de obra porque es mi parte, pero
mis compañeras que llevaban toda la parte de equipamiento, como con el primer proyecto de Salud Respira ya empezaron a hacer las cosas, pudimos hacer la puesta en marcha a tiempo. Y ahora, bueno, agradecer a todo el equipo, por supuesto, del CatSalut y todos los hospitales que nos han ayudado, porque sin ellos no habríamos podido definir las necesidades, y a una infinidad de empresas que han hecho posible que tuviéramos esta respuesta. Si me permitís un momento, os pongo un vídeo muy rápido, que yo creo que es bastante gráfico. En el lado izquierdo tenéis un sistema cerrado y en el derecho con sistema industrializado abierto. Deciros que de los 9 emplazamientos que estudiamos hemos ejecutado ya otros 2. Uno han entrado pacientes esta semana pasada en Sabadell y antes del PIUC de próximo esperamos poder abrir el de Granollers. Muchas gracias a todos.